desorden de material. Ya un poco entrando en lo que es la evaluación social, hay una cuestión que se ha planteado ya en un par de audiencias anteriores, pero que creo que no se le está dando la debida dimensión, y con esto, sin darle la dimensión que esto corresponde, hemos escuchado un montón de planteos aparentemente éticos respecto al medio ambiente, pero que son extremadamente discutibles a la luz de lo que les quiero mostrar con esto. Estos son cifras ciertas, datos reales a la fecha, series de 100 años de evolución de población y alimentos de todo el mundo. Por favor. Acá vemos la evolución general de la población mundial. Sobre la línea roja estamos en la posición actual, en tiempo actual. Hacia atrás vemos la evolución creciente y de aquí proyecta FAO, mejor dicho, hacia el año 2050. En la actualidad se estima una población próxima a los 6.300 millones de personas. 6.300 millones de personas. Y se estima que en 45 años más hayan 2.500 millones de personas más sobre el planeta viviendo con los que queden de acá. Esto es sumamente alarmante. Quizás yo tenga 85, 90 años por aquel entonces y nos encontremos con un planeta que ha llegado a los 9.000 millones de personas a partir de 1950 de 2.200 millones de personas. ¿Sí? La próxima, por favor. Cuestiones necesarias de ver. Esa es la evolución, la que acabamos de ver, la evolución mundial, por lo menos. Pero acá lo vemos por continentes y por países pobres, países ricos, desarrollados o subdesarrollados. Lo mismo que ver, la diapositiva muestra Asia solo y abajo están todos los continentes, los 4 continentes. Se observa que solamente Asia en el año 2050 va a estar en 5.200 millones de habitantes. ¿Sí? Acá es importante mostrarles la tendencia creciente. Asia es impresionante su crecimiento porque parte de una cifra muy grande, pero lo que sucede con África en términos de acumulación porcentual es sorprendente, ya lo vamos a ver. Fíjense cómo América Latina en azul tiene un aumento creciente, el efecto de la escala del gráfico hace que no se note tanto, pero sí se puede ver con toda claridad lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, con un mínimo aumento de Estados Unidos y Europa decreciente. La próxima, por favor. Si analizamos el periodo 50-2050, de punta a punta, es decir, lo realmente censado y la proyección que hace FAO con tasas diferentes para cada país, para cada región. África en 100 años va a multiplicar 7 veces su población pese a las tasas de mortalidad, etc. América Central, fíjense en las magnitudes en 100 años. El promedio mundial, 254%. La Argentina, un 208%. Es importante separarlo esto claramente en dos periodos porque marcan cosas bien concretas. Pásame la próxima, por favor. Si destacamos el periodo 50 al 2005 a hoy, vemos que África ha crecido un 300%, América Latina, América Central, los países pobres. Oceanía, el promedio mundial, China, cuya tasa no es tan alta como parece, sino próxima a la Argentina,
Y luego vemos con la menor tasa a Europa, del 50 al 85. En estos 55 años Europa creció un 85%, la próxima. La perspectiva que da FAO es la siguiente: África va a crecer un 100%, es decir, se va a duplicar. Se va a duplicar lo que ya se ha septuplicado, ¿sí? Y estos son los crecimientos que se esperan de población, con una Europa que va decreciendo en población. Por otro lado, acá les presento la evolución de la superficie agrícola mundial. No he conseguido más datos que desde el año 60 al 2004. Tratando de superponer con el periodo analizado. Esta es la superficie agrícola mundial, según FAO, en miles de millones de hectáreas. Desde el año 60, cuando yo nací, habían 4.500 millones de hectáreas. Y ahora se estiman que hay unas 5.000 millones de hectáreas. Ha crecido de 4,5 a 5 millones de hectáreas. ¿Sí? Estamos hablando de un 10%. Esta es la conclusión. En la medida que la población crezca más que proporcionalmente a la producción de alimentos, por oferta y demanda, los alimentos, aumentarán su precio relativo. Dicho de otro modo, los alimentos serían cada vez más caros para niveles de salarios constantes. El resultado previsible es aumento de pobreza y de miseria. La prevención es el aumento de producción, tanto de superficies como de rendimientos. Es aquí donde nos encontramos, y acá para terminar la falsa ética de algunos grupos ambientalistas, donde de alguna manera atacan a la producción en cuanto a que hay dos posibilidades de aumentar los alimentos por el mundo: o aumentando la superficie cultivada, o con tecnología seguir aumentando como se ha hecho, y por eso se sostiene con tecnología. Vemos permanente oposición a esto, al uso de tecnología, al uso de químicos, al uso de genética, al uso de la biotecnología y al aumento de superficie. De atender esto no es ético, porque está conduciendo a la gente a la pobreza. ¿Por qué? Digamos que hacemos caso y encontramos por alguna fórmula, alguna revelación divina, que las organizaciones verdes tienen razón, y paramos, no ponemos más tecnología y no aumentamos más superficie. ¿Quiénes van a comer? ¿A cuánto? ¿Cuánto va a costar un kilo de pan? Proponer eso como salida para la humanidad, donde el hombre no sea el centro de la naturaleza y se sirva de ella respetándola y conservándola, hay un falso planteo ético donde mucha gente está siendo engañada. Esto que acaban de ver son proyecciones reales, ciertas, de la FAO, que casualmente, acá también hay otra cosa que debemos destacar cuando vemos planteos o entidades como la Organización de Naciones Unidas, que toman posiciones políticamente esquizofrénicas, en tanto y en cuanto con FAO, que es su rama, su oficina dedicada a la agricultura y a la alimentación, declara esto, y por otro lado, ahora hace un par de años está funcionando dentro de Naciones Unidas, a la par de la FAO, el PNUMA, el Proyecto de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde en realidad no se dedican a lo que se debieran dedicar, sino a cuestiones que son poco trascendentes, y como les digo, si las comparan son esquizofrénicas, ¿sí? o muestran una doble personalidad o poca claridad de objetivos de una entidad tan grande y tan importante como debería ser la Organización de Naciones Unidas. Esta digresión fue por
un cambio de archivo. Problema de la tecnología. Bueno, les había comentado el proyecto, les estaba comentando la ejecución del desmonte. Siguiendo con la resolución 375 de la Secretaría de Medio Ambiente que reglamenta la audiencia pública, debo decir que una sola asociación se presentó para ser parte, que es Greenpeace, con lo cual le voy a dar la palabra a la representante, en este caso, para que exponga, y con lo cual finalizaríamos esta primera parte. Bueno, gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Noemí Cruz, trabajo en la Fundación Greenpeace en el área de biodiversidad, precisamente en la región noroeste. La intención de Greenpeace al participar en las audiencias públicas es no solo informarse de los proyectos que están siendo presentados, a su vez también colaborar con la Secretaría de acuerdo a lo que nos expresaran en cuanto a lo que refiere al control de los proyectos a futuro. En este sentido, desde Greenpeace hemos estado recorriendo la zona propuesta en esta ocasión y desde ya hemos constatado, por ejemplo, en adyacencias, lo que es el camino Coronel Cornejo a Balbuena, un desmonte donde se está quemando material, digamos, que de valor forestal, que nos informaban que estaba prohibido y que les interesaba que se denunciara eso, y bueno, hemos elevado la documentación correspondiente a las EMADES para que actúen de acuerdo a la ley. Bueno, además de informarnos de los proyectos, Greenpeace también quiere exponer cuál es su postura respecto de los desmontes. En este sentido, una de nuestras principales misiones es precisamente defender los bosques nativos. De esta manera no convalidamos las acciones que contribuyan a la extinción de las masas forestales nativas, sobre todo en los ambientes de selva pedemontana de Yungas y Chaco Seco, que son las más vulnerables en este momento. Greenpeace no es antiagro ni está a favor de la pobreza de las personas. Sin embargo, estamos pidiendo a los gobiernos que encuadren la actividad de desmontes en un plan de ordenamiento territorial. Esto quiere decir que de manera participativa y responsable todos podamos definir qué áreas debemos conservar en cuanto a cobertura vegetal. Sabiendo nosotros las áreas que deben respetarse, seguramente podremos tener un desarrollo mucho más sustentable del que se espera tener ahora. Algunas provincias han adherido a una moratoria de desmonte que la campaña ha iniciado hace un par de años ya. Estas provincias son Santiago del Estero, Entre Ríos y recientemente Santa Fe. Santiago del Estero ya tiene un gran avance, en solamente 6 meses de moratoria se ha logrado, con la intervención de Santiago del Estero, avanzar en lo que es una propuesta de nueva ley que reemplaza la antigua ley de desmontes, y es una ley denominada ahora de conservación de los bosques nativos. Esa ley incluye también lo que es, digamos, todo el impacto social, que en general, no en este caso, pero en algunos casos los desmontes tienen, que tiene que ver con el desalojo de personas criollas o comunidades indígenas. Particularmente en Santiago del Estero lo es con muchos criollos. Recientemente, en la cumbre de cambio climático que se desarrolló en Buenos Aires, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación ha presentado un informe sobre la transformación de los últimos 2 años que se realiza, digamos, en los bosques nativos de Argentina. En este sentido, ha destacado el altísimo valor de deforestación que ha sufrido en nuestra provincia los departamentos de Anta, Orán y San Martín. Solamente en 2 años hemos perdido 92.943 hectáreas de bosques. Los argentinos ya hemos perdido 2/3 de nuestros bosques nativos y en el mundo solamente queda 1/5 de la masa forestal original. Entonces, desde Greenpeace seguimos pidiendo a los gobiernos que paren los desmontes, ordenen el territorio y que
y que de partir de ese ordenamiento surja realmente un desarrollo sustentable, porque de una u otra manera todos dependemos de lo que la tierra produce y pensamos que sin bosques nativos no hay futuro y sin bosques nativos a la larga perderemos todos. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor. Bien. De una u otra manera todos dependemos de lo que la tierra produce y pensamos que sin bosques nativos no hay futuro y sin bosques nativos a la larga perderemos todos. De una u otra manera todos dependemos de lo que la tierra produce y pensamos